Una cosa también interesante que vamos a tener en la nueva expansión de War Waiting va a ser la progresión en toda la cuenta con el sistema Warbands, ¿de acuerdo? Bandas de guerra, que vamos a compartir renombre, reputación y banco, ¿vale? Esto es muy muy importante. Con la próxima expansión de War Waiting, los jugadores podrán agregar sus alter a una banda de guerra, lo que les permitirá compartir renombre, reputación, banco, logros y más entre todos sus alter, ¿vale? Aquí lo que nos dicen, bueno, esto va a beneficiar en este caso para los alter, porque si todo el nivel de progresión que hacemos con el mine se lo podemos repartir con el alter, eso es lo que va a hacer que cuando cambiemos en este caso con un alter no tengamos que volver a repetir otra vez todo lo mismo, de acuerdo, que es lo que pasa actualmente. Tú tienes el renombre con tu personaje con el mine, si subes un alter no tienes el renombre con el alter y tienes que ir subiéndolo, de acuerdo, como si fuera con el mine. La ventaja que tienes es que al tener el mine, pues el mine posiblemente el renombre se lo pueda pasar al alter, pero con ese nuevo sistema lo que va a hacer es que los alter que pongamos dentro de la banda de guerra se van a beneficiar también de todo, de la reputación, del banco, de logros, ¿vale? Así que va a estar bastante interesante esta parte. Vale, aquí la explicación que nos dan es que con Warbands los jugadores pueden disfrutar de la progresión en toda la cuenta con todos los personajes de su cuenta de Battle.net, independientemente de la facción. Muy muy importante también, porque así lo mismo, no tienes que volver a repetir otra vez todo. Que incluye el renombre compartido de War Waiting, un banco de bandas de guerra, logros y más. Además, un nuevo cambio en la colección de transfiguraciones, que lo veremos ahora un poquito más para adelante, permitirá a los jugadores aprender la apariencia de cualquier tipo de equipo, incluso si no lo pudieran equipar, ¿vale? Vamos a ver esta parte de las transfiguraciones, ¿de acuerdo? Que es bastante interesante. Vale, realmente en The War Waiting las transfiguraciones, pues da igual en este caso de que el personaje no la pueda utilizar. Os pongo un ejemplo, que un mago le caiga un equipo de placas, ¿de acuerdo? Entonces ese mago no puede coger ese equipo y transfigurarlo, ¿de acuerdo? Porque no es de su del que tiene que llevar. Entonces esa pieza no podrá utilizarla. Con esta nueva función, pues ese mago, si te cae una pieza de placas, pues la podrás transfigurar, esa pieza de placas, ¿de acuerdo? La podrás tener, aunque no la puedas en este caso utilizar. Bueno, nos cuentan la gente de Blizzard que en World of Warcraft The War Waiting que anunció que los jugadores podrán aprender transfiguraciones, cualquier tipo de equipo, incluso si no puedes equiparlo. Desbloquea la transfiguración de placas en un mago. Actualmente los jugadores que deseen desbloquear la transfiguración deben adquirir esa pieza en una clase que pueda equiparla, ¿de acuerdo? En un comunicado de prensa, Blizzard anunció que un nuevo cambio en la transfiguración permitirá a los jugadores aprender la apariencia de cualquier tipo de equipo, incluso si no lo pueden equipar. Esto me parece un gran avance, ¿de acuerdo? Porque tú muchas veces a lo mejor te está cayendo, sobre todo en equipos equipo verde o equipo gris, ¿de acuerdo? Te cae que no es de lo que tú puedes equipar y lo tienes que tirar o pasar a un alter si puedes. Entonces con esto ya podrías, de hecho, también viene bien porque, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, si yo llevo un mago, si yo llevo un paladín, me va a caer, cuando haga equipo, me va a caer todo equipo de placas, pero no tengo opción a poder lotear por el equipo de tela o por el equipo de cuero o por el equipo de malla, que lo puedo llevar, ¿de acuerdo? Un placas puede llevar cualquier equipo, no es lo aconsejable, ¿vale? Pero puede llevar cualquiera de esas piezas, pero no me caería, ¿de acuerdo? Entonces con el nuevo sistema sí que te puede caer esos ítems. Me imagino que para las bandas harán una prioridad por clase, ¿de acuerdo? O por equipamiento. Me imagino que no podrá lotear un paladín equipo de tela, pero sí, en ese caso, en misiones de mundo, en NPCs que tienen verdes, que tienen azules, que tienen épicos, ahí sí que podrían en este caso caer. Así que es una buena noticia. Bueno, ¿esto qué significa? Que debería que ser mucho más fácil de bloquear todas las transfiguraciones del juego, especialmente elementos específicos de clase como conjunto de niveles antiguos. Esto es muy muy importante también. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo. Yo voy con mi cazador mine, ¿vale?
y quiero ir a Mortal Core, porque me quiero sacar el tier 1 o el tier 2, ¿de acuerdo? Pues me lo sacaría para mi Hunter, ¿de acuerdo? Que es mi main. No me lo podría sacar para el paladín, para el brujo, para el mago. Es decir, no me podría sacar esos tier de ese equipo. Entonces, de ese tier de esa banda. Entonces, con esto lo que hace es que si yo voy con mi main y me cae equipo de paladín, ¿de acuerdo? Pues siendo un Hunter lo podré tener, lo podré transfigurar y mi paladín se beneficiará, ¿de acuerdo? Eso sí que va a beneficiar bastante la experiencia del juego, sobre todo para los coleccionistas de transfiguraciones. ¿Vale? Muy buena noticia, esta sí que me ha gustado a mí, ¿de acuerdo? Me parece muy interesante y porque hay transfiguraciones muy chulas, hay transfiguraciones que están bastante bien. Vamos a ver otra cosita.